Ambas cámaras del Congreso Nacional dieron respaldo al estado de emergencia en la macrozona sur y al despliegue militar en las fronteras del norte del país. En la Cámara, parlamentarios de Renovación Nacional alcanzaron un entendimiento con el Ministerio del Interior y esperan cambios en el despliegue que hay en el sur, aunque volvieron a votar separados de la UDI, que mantuvo su oposición a esta declaratoria. En el norte, parlamentarios cuestionan las cifras y piden agilizar expulsiones, mientras el Ejecutivo se defiende. Los datos de este año son objetivamente mejores que los del 2022, dicen. Tenemos detalles con Gonzalo Holguín. Buenos días, Gonzalo. Hola, Gonzalo. A ver si tomamos contacto con Gonzalo Holguín para que nos cuente lo que sucedió ayer en la Cámara. Recordemos que hubo un nuevo apoyo al estado de emergencia en la macrozona sur. Se renovó una vez más. El estado de emergencia lleva ya prácticamente un poco más de un año y por lo tanto era el momento de hacer evaluaciones. O sea, cómo le ha ido a la macrozona sur en materia de seguridad con el estado de emergencia. Algunos dicen que ha funcionado, otros dicen que no tanto. Recordemos que además se dice que es un estado de emergencia con adjetivo, que es acotado, o sea, solamente para algunas zonas, que son los caminos principales, pero las fuerzas militares no pueden entrar en otras zonas. Esto se ha dicho por algunos, por los críticos, que ha sido una limitante importante que no puedan entrar fuerzas militares a zonas más extensas de la región de la Araucanía y de la provincia de Arauco, donde está rigiendo este estado de emergencia acotado. Una votación que tenía como marco de la discusión lo que había sucedido con una reunión que fue bastante frustrante para los parlamentarios que participaron de ella, que los invitó el presidente Gabriel Boric a la Casa Presidencial de Cerro Castillo para hablar acerca de la situación. Casi todos los que participaron, desde los parlamentarios, no decían que había sido, no habían hablado de los temas que ellos querían hablar, que no habían hablado de seguridad, sino que del plan Buen Vivir, y también, por supuesto, marcado por la interpelación a la ministra Carolina Toá. Pero vamos a revisar lo que ha sucedido con esta votación. Se renueva nuevamente el estado de excepción en la zona. Gonzalo Holguín, ahora sí, buenos días. ¿Qué tal, Katy? Tomás, muy buenos días. Les contamos una crónica de lo ocurrido en torno al objetivo del gobierno y también de sus ministros que comenzaron la misión de aplacar un ruido creciente los días previos en el Congreso Nacional, que es que la oposición se terminaría oponiendo en masa a la extensión número 24 del estado de emergencia en la macrozona sur, justo en el aniversario de la medida. Lo que transcurrió fue una express que habló con todos los actores y con la figura clave del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien debía ser capaz de encauzar el mal sabor que dejó, como tú decías, Katy, la reunión en Cerro Castillo de los parlamentarios de la Araucanía. Para eso debía haber apertura y lo siguiente demostró una tendencia que se vuelve a repetir. La UDI votó en contra, Renovación Nacional a favor, con la salvedad de un par de ausencias en el gremialismo y otros dos en contra en Renovación Nacional. El diputado Jorge Barquet dijo a la radio que esperaban que el gobierno considerara limitar el derecho a locomoción, limitar el derecho a locomoción o a reunión o establecer el toque de queda en algunos sectores, luego de que se diera por perdida la insistencia de la figura del estado de sitio. Es en estos intercambios que Monsalve se comprometió a analizar cambios que podrían incluso expresarse en una petición sentida de los diputados de Renovación Nacional en las zonas militarizadas, que el decreto vuelva a tener una redacción parecida a la emitida por el decreto del presidente Sebastián Piñera del 2020. Monsalve dijo que la redacción podría analizarse, aunque reconoció algo de hastío por el debate sobre la supuesta condición acotada de la medida. Uno lo escucha cada vez que se debate la prórroga de los estados de excepción, que este sería un estado de excepción acotado. Vamos a analizar si la redacción permite terminar con ese debate, pero sí quiero aclarar que de acotado el estado de excepción no tiene nada. Más funcionarios desplegados que en otros estados de excepción, mayor presencia de la Fuerza Armada a través de lo que se denominan bases adelantadas. Sí, las bases adelantadas que... Según información del propio gobierno, ha generado un despliegue importante en la llegada de efectivos militares a sectores que anteriormente, en declaratorias anteriores, no ocurría. Esto es, en todo caso, una información que entregan en el gobierno en los pasillos del Congreso. Parlamentarios de la UDI aseguraron no tener conocimiento de que diputados de Renovación Nacional llegaron a cierto grado de acuerdo con el Ejecutivo. Incluso desde esa tienda contaron que en la visita de Monsalve a la Araucanía se vendían anuncios. Miguel Mellado fue uno de los parlamentarios que dijo tener buena acogida en las conversaciones con el subsecretario Manuel Monsalve, hablando de acorralar a quienes impulsan actos de violencia. El UDI, Henry Leal, lamentó que no hubiese fair play de sus colegas. Para conocer el detalle de estas conversaciones. Fue bastante receptivo a nuestras solicitudes, empezar a acorralar a aquellos que realizan atentados terroristas, tomar predios. Yo no le creo que va a mejorar el estado de excepción que tiene. No estábamos enterados de ninguna negociación de RN. Si están negociando, al menos nos avisaran por tema de fair play, somos una coalición, esa es decisión de ellos.
En el oficialismo piden respetar las facultades del Ministerio del Interior en diálogo con las Fuerzas Armadas para definir posibles reforzamientos o cambios en la declaratoria. Juan Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática, dijo que la efectividad es más importante que el rótulo del estado de excepción, y la senadora republicana Carmen Gloria Aravena fue más directa. El gobierno debe cambiar su estrategia y pasar a intervenir los accesos de Temucuicui. Que las herramientas hoy día están disponibles, lo que se necesita es más bien efectividad, más que pelear por un u otro tipo de estado de excepción. Se requiere una táctica diferente. Todos sabemos que la Temucuicui tiene varias salidas a comunas. No ha habido una intención de interceptar los ingresos y la salida. Sí, también hay que decir que ambas cámaras aprobaron de manera contundente la extensión por 90 días de la presencia militar en fronteras. Esto por el decreto de infraestructura crítica, renovado por primera vez en el Congreso Nacional. El Ejecutivo reportó la reducción del 56% de la detección de ingresos irregulares en relación al primer trimestre del 2022, con 5.662 ingresos, de los cuales el 86% son en Colchane. 8.449 personas fueron detectadas ingresando clandestinamente. El año 2022, solo el 7% de las reconducciones fueron exitosas. En el año 2023 hay 3.400 reconducciones hasta el día 15 de mayo y se ha alcanzado ya un 45% de éxito. Estas son cifras que entrega el Ejecutivo al interior de la sala del Senado. Esto es en parte porque se trata de ciudadanos bolivianos, siempre recordando que Bolivia solo acepta reconducciones de personas de su propia nacionalidad. Maya Fernández, ministra de Defensa, respaldó la capacitación en el trabajo de los efectivos militares de parte de las policías, mientras que la senadora Udi Lucio Vesperger dijo que hay avances, pero que la expulsión administrativa es la única forma de desincentivar, de reducir realmente el ingreso clandestino. Resaltar la coordinación que existe con las policías por parte de Fuerzas Armadas. En el norte ha habido capacitación a propósito de las tareas propias de las policías que hoy les permite el decreto 78 llevar adelante las Fuerzas Armadas. Creo que ha sido positivo, que en algo desincentiva, pero si queremos de verdad desincentivar, el gobierno tiene que expulsar administrativamente. En el norte hay un debate por el impacto de las cifras y también por el equipamiento y el trabajo fronterizo de los militares. También hay cuestionamientos por el rol de los efectivos en conjunto con personal aduanero en detener contrabando más de salida que de entrada. En el sur, la espera de anuncios clave que podrían cambiar la táctica de los efectivos en las zonas de conflicto es lo que de alguna manera predomina en el ánimo de algunos parlamentarios de oposición. Ciertamente, durante la jornada de miércoles, Katy Tomás, hubo votos a favor que recordarán este compromiso que ha hecho el Ejecutivo en 15 días más. De hecho, nosotros les contábamos ayer que un parlamentario de RN nos dijo directamente, nosotros fuimos a decirle al gobierno, esta es la última vez que aceptamos el estado de emergencia si es que sigue redactado el decreto así como está. Mira, algunas cosas sobre lo que pasa. A ver, esta es la prórroga 24ª, 24. O sea, esta ya se ha transformado en una política permanente, porque ¿cómo va a haber un estado de excepción que se prorroga 24 veces? Quiere decir que no tiene efectos. O sea que no ha logrado terminar con el asunto. En segundo lugar, en los últimos días ha habido numerosos atentados en la zona sur. Muchísimos. Durante esta semana, durante el fin de semana. Lo hemos dado cuenta aquí en Biobío y por lo tanto el asunto está bastante desatado. Ha habido demasiados atentados y la pregunta es ¿por qué no se logra controlar esto? Es una pregunta legítima. Lo tercero es que la ministra Carolina Toá dijo, mira, da lo mismo que tengamos estado de excepción o estado de sitio. No van a cambiar tanto las facultades porque el problema esencial es un problema institucional, no hay más recursos. Esto es lo que hay. Entonces se dije, pero ¿cómo no? No, mira, es que van a llegar 90 militares más. 90. No más que eso. 45 se van a instalar durante esta semana y otros 45 a fines de mes. 90 en total. Con eso lograremos en una de esas mejorar el asunto. En una zona extensísima. O sea, son zonas muy, muy grandes. Y por lo tanto, y con mucha ruralidad por lo demás. Y por lo tanto yo no sé si existen los medios realmente, porque se dice que el problema ya no es de una decisión legal, en este caso de excepción constitucional en cuanto a los niveles, sino que simplemente es lo que hay, no hay mucho más. Y desde ese punto de vista da la impresión que no hay mayores esperanzas de que esto mejore. Fíjate que cuál es el compromiso que hizo el gobierno, que a partir de la próxima semana va a haber una evaluación de cómo ha funcionado la situación de seguridad en la zona y va a haber reuniones
donde con parlamentarios, y estas reuniones van a ser justamente para entregar información, para evaluar esto. ¿No debía haberse entregado antes? Digo yo, o sea, tener una evaluación a estas alturas después de un año, bueno, se va a entregar la próxima semana, pero parece que el asunto no está, no está bien. Eso es una cosa. Y lo segundo, ahora, ¿ha disminuido los atentados? Sí, lo que pasa es que en el último tiempo han recrudecido nuevamente, ese es el problema. Y por último, yo no creo que los parlamentarios de derecha hayan votado convencidos en contra del estado de excepción constitucional, de emergencia en este caso, porque al final nadie está dispuesto a que se levante lo poco que hay, ¿o no, Gonzalo? No, completamente. Es un voto calculado de protesta. De hecho, algún parlamentario por ahí bromeaba como diciendo, bueno, espero que nuestros votos en contra no terminen votando esto, como asumiendo que estarían los votos y que podrían hacer este gesto que hace la Unión Demócrata Independiente de oponerse a esta medida. Ahora, la situación de la Renovación Nacional es distinta, porque por ellos hablaron algunos parlamentarios de la Araucanía, como Jorge Raquel, como Miguel Eisenbecker o el propio Miguel Mellado, en torno a ver si es que el gobierno podía comprender que para hacer efectiva la tarea que están realizando, y ahí es clave lo que tú señalas, Tomás, que ya no es una cuestión de cuántos efectivos hay, sino de lo que hacen o de lo que pueden hacer o de lo que el gobierno tiene voluntad para que hagan. Y ahí, por supuesto, que está la impresión permanente de parte de la oposición de que no se ha hecho todo lo que se podía hacer. En todo caso, por ejemplo, para que se hagan una idea, ahí escuchábamos la declaración de la senadora Aravena, que planteó no solo a los micrófonos de la radio, sino que también en su intervención en sala del Senado, que por ella que lo que debieran estar haciendo en realidad los efectivos militares es ir a las zonas de verdadero conflicto, a acercar, a interceptar, a hacer controles, a intentar detener. Situación que, por supuesto, sabemos cómo le fue a la ministra Esquesiches cuando decidió ir a Temucuicuy y en las condiciones en las que fue, ¿no? Ahora, como se estaba renovando esto del estado de excepción en la zona del sur y también el estado que rige en el norte del país respecto del el cuidado de las fronteras, entiendo que esa renovación avanzó mucho más rápido y tuvo mucho mayor apoyo, ¿no? Completamente. La verdad es que se ha considerado, como suele suceder cuando son las primeras renovaciones, que el efecto se ha notado de manera inmediata. Por supuesto que entre tener o no tener este decreto de infraestructura crítica, sin duda que hay un consenso mayoritario en que está ayudando la medida. La presencia militar está generando de alguna manera un desincentivo. El tema es que dicen, ¿falta equipamiento? Sí. El Ejecutivo, hay que reconocer, ha instalado, digamos, más recursos en la zona, es cierto, pero falta más todavía. ¿Qué pasa con el tema del control biométrico? El subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, dijo ayer en el Senado que tenía la expectativa de que esté ya en condiciones para operar por completo el día 15 de junio. Y después, Katy, está el debate de las cifras, el debate de unificar los antecedentes. La autoridad de gobierno pidió en sala del Senado que por favor tratasen de tener un diagnóstico común y que se respetase de alguna manera que las cifras que estaban entregando el gobierno no eran inventadas por el gobierno, sino que venían de las propias fuerzas permanentes que están en la zona. Pero lo cierto es que los parlamentarios entregan otras en torno a las detecciones, a las reconducciones, a la cantidad de expulsados. Finalmente, la posición de Lucio Desperger es ilustrativa de un sector político que cree que la única manera de que esto se va a resolver, más allá de militares más, militares menos, es expulsando de manera efectiva. Sabemos que eso es un problema administrativo de marca mayor que se ha demostrado no solo por este gobierno, sino que para atrás, ¿no? Una dificultad del Estado de Chile. El estado de excepción tiene por finalidad normalmente, ¿no?, lograr que haya una prevención de los delitos, o sea, que no se cometan. Resulta que en el sur, en la macrozona sur donde rige el estado de excepción, algunas comunas, no son todas, en las comunas en que rige se han producido 390 atentados en un año. Por lo tanto, en 390 oportunidades esa prevención no resultó. Pero resulta que de esas 390, ¿cuántos, después de la labor investigativa, se ha logrado esclarecer los autores y han sido llevados a tribunales? Una proporción mínima. Muy poco. Por eso el fracaso es muy grande, porque cometer atentados normalmente queda de la impunidad. O sea, los autores quedan impunes al cometer atentados. No pasa nada. Entonces, la labor preventiva, aunque bajaron los atentados, pero hay fuerzas militares, hay armas de guerra, o sea, hay vehículos blindados. Claro, ¿cómo no iba a bajar? Pero en 390 oportunidades no funcionó. Y después ocurre que tampoco se persigue a los autores. Entonces, naturalmente que la nota que se podría colocar es una nota bastante baja o simplemente mala. Y en los últimos días ha habido numerosos atentados. Esto no está funcionando. Ha habido quema de camiones, corte de rutas, tomas de terreno. O sea, han pasado hartas cosas en los últimos días y el asunto no
y con total impunidad, porque ha habido atentados en carreteras importantes sin que la prevención haya funcionado. Entonces, veamos qué es lo que pasa. ¿Cuándo viene la próxima renovación? Este es un adelanto. En realidad el vencimiento de esta medida era la próxima semana, pero la próxima semana es distrital. Será la 1 de junio. Hay un compromiso, y esto podría ser relevante, ojo. Hay un compromiso en el Senado para que las comisiones de Defensa y Seguridad se sean unidas de manera secreta con el gobierno en el contexto de la próxima renovación. Esta es una demanda muy sentida de parte de unos pocos parlamentarios de oposición que vienen hace mucho tiempo pidiendo a esta mesa del Senado, también a la anterior, la de Álvaro Elizalde, que se concreten más seguidamente, más periódicamente, informativos en sesiones secretas para que los parlamentarios puedan conocer cómo está funcionando la lógica de la intervención de inteligencia, más bien digo, en la zona, y también este cuestionamiento que hace Tomás, porque también se hace en la sala del Senado. ¿Qué pasa con las persecuciones, con las investigaciones? ¿Por qué no encontramos a estas personas? ¿Por qué no son procesadas? ¿Por qué no hay juicios? En fin, la verdad es que sin duda que es un problema estructural del Estado que están buscando que este Ejecutivo se haga cargo. Lo cierto es que el Gobierno ha pedido al Congreso Nacional considerar que se ha detenido la tendencia al alza. Yo les contaba ayer en la tarde que el Gobierno ha repartido una minuta en el contexto de la interpelación parlamentaria entregando antecedentes de que si bien efectivamente hay un recrudecimiento del problema en la zona, también es cierto que si uno mira a nivel macro las cifras ha habido una reducción. El tema es que, claro, lo que se consigue podría ser rápidamente opacado por lo que tú decías, Tomás, los cientos de hechos de violencia que todavía están no solamente, digamos, sin ningún responsable, sino que sin investigaciones, con procesos judiciales detenidos o avanzando muy lento. Gracias, Gonzalo. Que tengan un muy buen día. Igual tú, chao, Gonzalo. A ver, hubo una declaración a través de redes sociales desde presuntamente la cárcel, porque ahí está el vocero de la CAM, la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul Carrillanca. Y él arremetió al señalar que hace un año se declaró el estado de excepción constitucional en el territorio ancestral mapuche por un gobierno que se autodeclara democrático y progresista, pero que a poco andar asumió una posición clara respecto de la defensa de los intereses de los grandes grupos económicos. Sin desconocer que esta medida fue implementada durante el gobierno de Piñera, es con esta administración que se consolida la ocupación. Hoy somos un pueblo invadido por el Estado chileno y argentino. Constituye en el fondo una declaración de guerra al pueblo mapuche movilizado por territorio y autonomía, escribió Héctor Yaitul. Y 3 camiones, entre ellos un auto cargante, fueron destruidos en un nuevo atentado incendiario que se perpetró en el sector rural de Angol. Tenemos ya antecedentes con Vladimir Sáez. Este nuevo atentado incendiario se registró en el sector de San Luis, en el Fundo El Fortín, propiedad de CMPC, pasado a la Villa El Parque, a unos 15 kilómetros de Angol, camino paralelo hacia Coyipulli. Al lugar llegaron al menos 5 personas encapuchadas y con arma de fuego, intimidando a los conductores de 3 camiones. Los obligaron a descender y posteriormente quemaron estos camiones. Así lo señaló una de las víctimas del atentado incendiario. Fueron 3 cabritos, 3, fue el mío, o sea, los 3 de carga, un autocargante, un aro naranjo y el mío, lo que se sabe lo que estamos aquí. Los camiones pertenecían a Transportes Cartes, que le presta servicio a CMPC. El prefecto de Carabineros de Mayeco, coronel Patricio Martínez, se refirió a este ataque incendiario. Se produce un nuevo hecho en el Fundo San Luis, específicamente en la ruta R334, donde individuos con sus rostros cubiertos, premonidos de armas de fuego, llegan hasta el lugar, obligando a los conductores de los camiones a descender, quienes luego de ello, utilizando líquido acelerante, proceden a quemar 2 camiones y un cargador. Del hecho se dio cuenta el Ministerio Público, quienes dispusieron el trabajo en el sitio del suceso por parte de equipo multidisciplinario de Carabineros de Chile. Radio Bio Bio no pudo llegar al lugar del atentado debido a que guardias de seguridad de la empresa CMPC prohibieron el paso por el lugar. En Angol, Bio Bio, la radio. 8 de la mañana, 16 minutos. Y un dramático relato aseverando que pensó que lo matarían, entregó uno de los heridos durante el ataque a balazos a un trabajador y también a un agricultor, un hecho registrado en la jornada del martes. Esto fue en Traiguén, en la Araucanía. Desde Radio Bio Bio en Temuco nos informa Carlos Martínez. Por medio de un mensaje de WhatsApp, mientras permanece en el hospital de Victoria, una de las víctimas del ataque ocurrido en el Fundo Las Toscas, camino al sector Quichereguas, al norponiente de Traiguén, respondió a sus vecinos del sector Quinchamahuida, en la misma comuna, quienes han estado preocupados y consultando por su estado de salud. Se trata del conductor de un tractor que mientras desarrollaba faenas agrícolas
fue sorpresivamente atacado a balazos. Muchas gracias por preguntar, yo estoy bien, al menos no me mataron. Tengo un balazo en el hombro, tengo como 5 perdigones en la cabeza y la espalda la tengo como colador. Los buenos me querían matar, dispararon a matarme, me hicieron correr. El compadre le erró el disparo y me pegó en el hombro, ¿no? En el mismo ataque, perpetrado por los ocupantes de una camioneta, resultó con heridas de bala el agricultor Rolando Castillo, quien también permanece en el hospital de Victoria, por lo que ya fue intervenido quirúrgicamente. Minutos después de este ataque, se presume que el mismo grupo incendió en la zona un camión tras intimidar y golpear a su conductor, quien también ingresó al hospital de Victoria. La investigación por estos hechos es dirigida por la Fiscalía de Alta Complejidad FIAC con equipos de la PDI. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.